Cuando Jesús le dice a Pedro y le habla, he rogado para que no te falte tu fe, y confirmándole su fe, Jesús a Pedro le dice, ve y confirma tu fe a tus hermanos. Es Dios que muchas veces va a confirmar tu fe, como le dijo Jesús a Pedro. Y tú necesitas primero afirmarte, tú necesitas primero buscar de la palabra de Dios. No puedes afirmar a otros si primero no buscas de la palabra de Dios. Sencillamente vas a dar de lo tuyo, sencillamente vas a dar de lo que has escuchado de otra persona, pero dice, yo quiero hablar primero contigo, yo quiero tratar primero contigo. Cuando tú buscas la palabra de Dios y la meditas, y la meditas, y la meditas, entonces Dios mismo trata contigo, Dios trata con el corazón del ser humano. Incluso con gente que es inconverso, que no conoce de la palabra, Dios trata con esos corazones. ¿Por qué crees que hay gente que cuando hay una obra misionera, ellos están dispuestos a dar? Aportan de una manera económica y son movidos por Dios. Entonces, quiero hacerles entender de que Dios trata con toda la humanidad. De una u otra manera Dios está tratando, pero en el ámbito espiritual que Dios te está llamando a decir en este momento, en esta mañana, Él te ha llamado para poder afirmar la fe de otros. ¿Y de qué manera? Primero afirmándote, primero buscando de la meditación de la palabra de Dios. Afírmate y afirmarás la fe de tus hermanos. No hay de otra manera. Muchas veces queremos venir a la iglesia, queremos venir a oír el mensaje durante los días de servicio, pero ¿qué haces durante los días que no hay servicio? Estás meditando la palabra, estás buscando de la escritura, estás buscando posiblemente un pasaje de la Biblia, estás buscando un libro específico de lo cual Dios te va a hablar. Quiero decirte que Dios te habla de una manera entendible. La primera vez que Dios me habló fue de una forma sencilla y me habló acerca de la importancia del versículo fundamental que es la parábola del sembrador, Mateo 13. Y eso fue con lo que Dios me habló primero. Y poco a poco fui conociendo más de la Escritura, poco a poco fui ampliando más el conocimiento de la palabra. Pero juntamente el conocimiento viene con la sabiduría de Dios. Por eso es que Salomón fue sabio y le dijo, Dios, no quiero nada más que solamente tu sabiduría. Por eso es fundamental. Dice que es como una corona la sabiduría. Es algo que Dios te brinda para poder mantenerte en el camino. Hubieron tantos hombres en la Biblia que generalmente pudieron y sí pudieron mantenerse firmes en el camino, a pesar de que tuvieron falencias, a pesar de que tuvieron errores, equivocaciones. Dios permitió que estos hombres llegaran al lugar destinado. Para Dios no existe límites, solamente el hombre se lo propone de esa manera. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te he creado para poder avanzar, para que tú puedas poder alcanzar, para que tú puedas lograr. Gedeón, soy uno más de los pequeños. David, el profeta Samuel decía, voy a ungir a este pequeño. Y así hubieron tantos como Jeremías, Señor, soy un niño. Y sabes, la diferencia entre esos jóvenes es que muchas veces, incluso gente adulta, se considera así delante del Señor. Va a la iglesia, escucha el mensaje, pero cuando Dios dice a través de la boca de tu pastor o a través de un líder, vayan y prediquen, no van. ¿Por qué? Porque sencillamente no han aprendido a firmarse en su fe. Simplemente van a oír y oír y oír el mensaje, pero no van a ponerlo en acción. Y el poner en acción es que sin importar, muchas veces te va a tocar y tienes que moverte, porque el sistema está cambiante, como dije ayer, el sistema sigue cambiando y tú tienes que poner de lo que has recibido.
que Dios te ha dado vida para dar vida. Entonces Dios te ha enviado a predicar, te ha enviado a evangelizar, pero ¿cómo lo vas a hacer si primero no te afirmas, si primero no te preparas? A veces queremos hacer lo que el pastor dice, ya vayan y prediquen, y no te has preparado, no te has afirmado, y sencillamente vas así. Y Dios es tan bueno que te permite dar una palabra, pero es porque Dios te ve como instrumento, pero Dios dice, primero, prepárate. ¿Sabes por qué le doy palabra a la gente a través de tu vida? Porque primero quiero usar tu vida para que pueda tratar en la vida de los demás. Pero Dios no solamente quiere usarte, también quiere prepararte. Quiero que tomes y consideres esta palabra en esta mañana y escuches bien a lo que trato de decirte. Dios quiere prepararte. No importa si tienes 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en el Evangelio, solamente prepárate. Porque es ahí donde Dios te va a mover. Si no hay semilla en tu corazón, si no hay palabra en tu vida, Dios no va a mover a que tú vayas a predicar, porque sabe la importancia de la necesidad de las multitudes, la importancia de la necesidad de la gente, la importancia de la necesidad de la persona que va a poner delante de ti. Él no te va a enviar sencillamente gente para que tú le digas de lo tuyo, de lo que te agrada, decirles, ¿sabes qué? Vas a estar bien en el camino de Dios, ¿sabes qué? Vas a lograrlo, vas a alcanzar, ven al camino de Dios. Eso viene de lo tuyo, pero de la forma distinta como Dios puso y cambió su palabra de una forma tan instantánea. Es decir, ¿no sabes qué? En el camino de Dios no va a ser fácil, en el camino de Dios no va a ser sencillo, pero ¿sabes? Tendrás un consolador, tendrás un ayudador. Eso proviene de Dios. Por eso dice, todos los hijos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pero ¿cómo el Espíritu te va a guiar si no puedes primero escudriñar la Escritura? ¿Cómo puedes ser guiado si el Espíritu no te habla primero? A veces creemos que el Espíritu tiene que darnos palabra a cada rato. Cuando Él dice, de lo que has escuchado, Él te hará recordar. Pero si no escuchas, si no meditas, si no prestas atención, no le das el tiempo para escuchar la palabra de Dios, ¿qué rayos le vas a dar a la gente? Vas a siempre a recordarte los pasajes que decía el pastor, vas a recordarte siempre los pasajes que oías en algún momento, pero no eres capaz de darte el tiempo de escudriñar a lo tuyo, de escudriñar ese tiempo que le puedes dar a la gente a través de la predicación, pero no le das ese tiempo tuyo para que los demás puedan recibir una palabra. Y cuando me refiero al tiempo tuyo, es que tú puedas darle un tiempo a la palabra. No esperes que otros ya estén avanzando y tú, que apenas tienes 2 años, digas, ¿y por qué otro? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué el otro? Te diré, sencillamente tú ya tienes 2 años, pero vino otro y empezó a meditar y comenzó a predicar. No es el tiempo, créeme, no es el tiempo el que uno está en la iglesia, sencillamente es cuánto tiempo le das a la meditación de la palabra, porque es la que te prepara, es la que te ayuda. Créeme, este libro tiene la esencia de poder ayudarte, de poder afirmarte. Dice, y Él afirma nuestro camino, pero también dice que Él es lámpara a nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente no hay otra cosa que nos pueda guiar, no hay otra cosa que nos pueda llevar a prepararnos. ¿Por qué crees que es importante ir a la iglesia? Para prepararnos. No es ahí donde Dios nos ha llamado para estar siempre toda la vida. Nos ha llamado para también salir afuera, para poder ir a predicar, para poder, como dice Jesús Adrián Romero, no entre paredes. Muchas veces paramos dentro de una iglesia, dentro, como dice el pastor, siempre dentro de un salero y no salimos. ¿Sabes por qué Dios no te mueve a salir? Porque no estás preparado, pero quieres salir. Y Dios dice, ¿sabes qué? En un momento, detente, no puedes ir. ¿Por qué? Porque no te has preparado. Necesitas prepararte. Muchas veces el pastor lo dice, prepárate, y lo único que haces es oír el mensaje de que tienes que ir a predicar, de que tienes que ir a enseñar, de que tienes que ir a evangelizar, pero al momento no lo haces. Primero tienes que confirmar la fe de otros a través de tu propia fe. ¿Cómo puedes afirmar la fe de otros si no te afirmas tú primero? ¿Cómo puedes ir a afirmar a tu hermano que está al lado si primero no te has afirmado?
si primero no estás afirmada? Tienes que afirmarte en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? No es escuchando un mensaje de otro predicador, no es escuchando una música, una alabanza. Eso no te va a afirmar, es parte de, pero eso no te va a afirmar. Lo que te va a afirmar es la palabra de Dios. Hay grandes hombres que te pueden decir lo mismo, que pueden decir de distintas formas. Yo estoy compartiendo aquí y hay otras personas en otro lugar que también están dando la misma palabra que quizás estoy compartiendo en este momento a través de él, o posiblemente en otro tiempo dirán lo mismo. Pero quiero que sepas que grandes hombres dicen la importancia de la meditación de la palabra. ¿Por qué crees que ellos tienen la afirmación y están firmes en el camino de Dios? Porque dice, meditaron de día y de noche y hicieron prosperar su camino y todo le salieron bien. ¿Qué te hace que prospere tu camino? Prosperar no es tener dinero, prosperar es tener la palabra de Dios para que tu camino ande bien y puedas llevar a otros a andar bien también. Pero si tú no andas bien primero, ¿cómo vas a hacer andar a otros bien? Es ilógico. Dice David, decía que se sentaba en su cama, meditaba, y Dios ponía esa meditación en su corazón para que él pueda reflexionar. Y cada noche le decía, Señor, haz de mí un espíritu nuevo, un limpio corazón. Pero ¿cómo puedes pedirle a Dios, hazme un corazón recto, un corazón limpio, si primero no le das lugar a la palabra? Porque no creas que diciéndole a Dios, hazme un corazón recto, un corazón limpio, va a ser instantáneo, mágico, sobrenatural, así que va a cambiar instantáneamente. Y Dios dice, sabes que no va a ser de ese modo. Lo que voy a hacer y lo que haré es darte mi palabra para que tu corazón sea un corazón recto, un corazón limpio. De ese modo es lo que yo voy a hacer. No hay de otra manera. No hay de otra manera, Josué. Es lo que Dios me dice en esta mañana para ti, para mí. No hay de otra manera. Por eso, para mantener un corazón recto y limpio, tienes que buscarte la palabra de Dios. Es la única manera, es la única forma, y tienes que hacerlo a través de las Escrituras. Los grandes hombres exégetas, los grandes hombres fisiológicos, los grandes hombres que conocían la Escritura, lo sabían de izquierda a derecha. Pero sabes que yo no te vengo a decir que leas la Biblia toda, yo te vengo a decir que leas la Biblia en porciones, porque ahí es mejor, ahí está la esencia. Léela empezando de un libro de la Biblia y 2 pasajes, nada más, y comienza a meditarla. Tienes todo el día para poder meditar esos 2 pasajes de la Biblia. No digas que no tienes tiempo, no digas que no hay lugar, no digas que estoy ocupado. Dale ocupación a la palabra. Dice, ocúpate en esto. Pablo dice, ocúpate en esto mientras que llego, mientras que regreso. ¿Qué crees? ¿Que el pastor va a estar siempre tratando detrás de ti, hablándote detrás de ti, y tú no ocupas un tiempo? ¿Crees que el pastor ha venido simplemente para darte la palabra? No, él también ha venido para poder instruirte, para poder prepararte, para poder enseñarte y puedas también darle el tiempo a la palabra. Esa es parte de la relación con Dios, esa es parte de relacionarte con la palabra. Está bien, oras, está bien, sales en la mañana y agradeces a Dios, está bien, pero dice, ¿y de qué manera has salido? ¿De qué manera te ha sido tu trabajo? ¿De qué manera te ha sido allá afuera? ¿Le has dado un tiempo a mi palabra para que yo pueda tratar en tu corazón? Porque muchas veces salimos solamente agradeciendo a Dios. Dios, gracias por cuidarme, por estar conmigo, gracias por este día tan bonito, por tantas cosas, y lo esencial dice, y ya, yo te cuido, yo te protejo. Pero, ¿qué más hay después de este día? ¿Cómo trato yo con tu corazón? Porque yo me imagino que la gente que no medita, Dios trata en su corazón y dice, medita, pero muchas veces cree que no es Dios, cree que muchas veces no, estoy cansado, no, mi mente no da el tiempo, y estás así, escuchando solamente el susurro del enemigo diciéndote, ayer dije algo muy claro y muy esencial, aunque a muchos el enemigo les susurre, profetizo que la voz de Dios será mucho más. Escucha la voz de Dios. Por eso Dios te dio un espíritu para poder conectarte con Él. Si Dios te dice, medita, no esperes mañana, medita. Date ese tiempo. Así algún día te toque tener familia, si algún día te toque viajar a otros lugares,
vas a necesitar siempre la palabra. Porque no sabes a quiénes vas a estar compartiendo. Tú no te puedes esperar que venga alguien recién para poder compartir. Prepárate, porque no sabes a quiénes vas a llegar a compartir. Jesús decía, las palabras que yo recibí no son mías, sino las de mi Padre. Él ya estaba preparado, por eso vino aquí. Incluso lo que él recibía lo enseñaba y le decía, a ustedes les he enseñado 3 años consecutivos y no han sabido entender que no es tratar a la gente de esta manera, sino de poder amarlas, de poder. No se trata de esta manera, sino de enseñarles que mi esencia es el amor. Y muchas veces tratan de esa manera. ¿Por qué? Porque dan de lo suyo. Y Dios dice, yo he estado con ustedes 3 años. 30 años el Señor primero inició su caminar aquí en la tierra. 30 años estuvo acá, caminando, recorriendo regiones, lugares, ciudades. Y 3 años se dedicó para enseñarnos. Ahora tú que tienes 2 años, 3 años en el Evangelio, 4, 5, 6, ¿cuánto? Dependerá de cuánto te has preparado. Y no digas después, ¿por qué yo no salgo? ¿Por qué yo no voy? ¿Por qué yo no ando? ¿Por qué yo no estoy evangelizando y otros sí? Y creas en tu corazón envidia. Dios dice, aparta esa envidia dentro de ti, aparta ese enojo dentro de ti. Alégrate de tu hermano que lo está haciendo porque él se dedicó el tiempo de prepararse. ¿Y qué estás haciendo tú? Prepárate. ¿Quieres hacer lo mismo? ¿Quieres hacer algo diferente? Porque no fuiste llamado a hacer lo mismo que el hermano, sino fuiste llamado a hacer diferente. No lo mismo, sino a hacer algo diferente. Pero tienes que prepararte. Dios no te va a mover a que tú hagas algo si primero no te preparas. Por eso el mensaje de hoy es prepárate. El mensaje de hoy es sencillamente afírmate y afirma la fe de tus hermanos. Pero ¿cómo lo vas a hacer si primero no te afirmas? Yo para venir a compartirte el mensaje de Dios tuve que primero meditar la palabra de Dios. Y como dije hace unos días, el mensaje muchas veces no te fluye nada más, porque está conectado tu corazón al Padre y el corazón del Padre al tuyo, pero no solamente va a moverse de esa manera si no le das un lugar a la palabra. Muchas veces, generalmente, lo único que buscamos es buscar el alimento de otro, oír al pastor, oír al ministro, oír al ujier, oír a mucha gente, al líder, pero no estás dedicado a oír la voz de Dios, no estás dedicado. Por eso tienes que tener un oído audible, un oído sensible a la voz de Dios. Cuando Él te dice medita, hazlo, porque realmente Él está deseando lo mejor para ti. No esperes que llegue el lunes para poder recién meditar. No esperes que llegue el día miércoles para poder meditar. No esperes que llegue el día sábado para poder meditar. No esperes que llegue el día domingo para poder meditar. Sino tu carrera, tu vida espiritual va a estar siempre en el mismo estándar. Siempre vas a estar ahí. Y por más que quieras avanzar, yo te voy a decir, detente. Te resisto porque no vas a poder ir. Dice, si tú vas así, entonces vas a crear dentro de ti, vas a querer accionarte de una manera equivocada. Y Dios dice, no, detente. Porque yo no te he llamado para exaltar tu nombre, yo te he llamado para exaltar mi nombre. Y muchas veces cuando vamos así sin prepararnos y nada, tratas en tu corazón de exaltar tu nombre. Así mira Dios me cambió de esta manera. ¿Y qué rayos vienes hablando de tu vida si no la de Él? Como Dios me decía anoche, antes de ayer, me decía anoche, ¿de qué le sirve al hombre contar sus testimonios de que Dios hace tantas cosas en su vida si en lo oculto, cuando se va a acostar a su cama, Dios le dice, no estás bien? ¿De qué te sirve mostrarte de tanto delante de las personas que andas bien, que vas a la iglesia, que todo, y cuando llegas a tu cama no te sientes bien y Dios dice, no estás bien, necesito hablar contigo, necesito conversar contigo? Por eso es tan fundamental escudriñar nuestros caminos. Incluso para hablarte hoy acerca de este mensaje tuve que escudriñar mi camino. Yo no puedo decir cómo estoy, solo lo conoce Él.
porque Él es el que pesa y conoce los corazones. Pero quiero decirte de una forma personal de la importancia de tu vida y de la mía, de poder afirmarnos en la palabra de Dios para poder afirmar a otros. Muchas veces queremos afirmar a otros, pero no queremos afirmarnos nosotros mismos porque creemos que los otros tienen la función de hacerlo, creemos que los otros tienen la responsabilidad de hacerlo y tú no. Tú también fuiste llamado, fuiste escogido para poder afirmarte, prepararte y poder enviar el mensaje. Díganme cuántos de ustedes conocen la importancia de evangelizar con el ministerio de la reconciliación. Porque el ministerio de la reconciliación son dos cosas. Dios nos envió primero a ganar las almas y hacer recibir a las personas a Jesús. Y la segunda tarea que nos dejó es reconciliar al mundo entero. Hay hijos que no están en casa de papá. Hay hijos que no conocen la palabra de Dios. Para los dos lados, parcialmente Dios nos ha permitido. El ministerio de reconciliación, dos cosas consiste: en evangelizar y ganar las almas para Él y en reconciliar a tu hermano con el Señor. Porque no solamente piensas que la tarea es ganar almas, también es reconciliar a tu hermano con el Señor. Y es la parte más fundamental, porque dice: y te encargo hoy el mensaje de la predicación, el mensaje de la palabra, y te doy el ministerio de la reconciliación. Si Dios te reconcilió consigo mismo, ¿por qué no eres capaz de reconciliar a tus hermanos con Dios? ¿O crees que Dios que eras merecedor, o crees que sencillamente Dios lo hizo y ahí quedó? A veces todos cantamos esa canción que dice reto, ¿no? Vida, 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 y que lo queremos para nosotros nomás. Yo camino por la calle y la gente a mí me ve de una forma diferente, pero queremos que tú nomás seas el cambiado, que tú nomás seas el transformado. Y yo dice: ¿sabes qué? Un momento. Yo no he venido para tratar con gente que está curada. Yo he venido para tratar con gente que está dolida, que está rota, que está lastimada, que está golpeada. Yo he venido para tratar con esa gente. Yo no he venido para los justos, sino para los pecadores. Gente que necesita arrepentimiento más. Dice: más los que ya recibieron, los justos no necesitan arrepentimiento. Tú y yo no necesitamos arrepentimiento, necesitamos a Jesús, a sentarnos a los pies del Maestro y a escucharlo. Tú y yo no necesitamos arrepentirnos, pero allá afuera sí. Hay gente que necesita arrepentirse y no saben cómo hacerlo, no saben cómo llegar, porque tú y yo no le permitimos muchas veces compartir el mensaje. En un tiempo, a veces no se daba el tiempo de poder compartir, pero créeme que siempre va a haber un tiempo. Como una vez me dijo Dios en la loza: si has venido a predicar, predica. Y si has venido a jugar fútbol, juega fútbol. Pero las dos cosas no puedes hacer. Porque vas a estrofiar. Vas a generar que la influencia que está ahí, deas lugar a esa influencia. Porque muchas veces, cuando estás hablando de la palabra de Dios, generas otra influencia y otras influencias comienzan a decirte: ¿sabes qué? Pero era así, pero ¿cómo es así? Y era así, y así es la palabra. Y generalmente, como le dijo Jesús cuando murió la hija de Jairo: sácame a todos, le dijo, porque ellos van a disminuir tu fe. Sácalos todos y deja a su madre, a su padre y a ustedes. Así le dijo a sus discípulos. Y Jesús despertó a la hija de Jairo porque eran hombres de fe que estaban ahí reunidos. Y quiero decirte que es importante que tú te unas con gente de fe, no con gente que solamente se dedica a orar. Es como un servidor de Telefónica. Todo el día está así: Señor, 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 sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, ya, Señor, claro, Señor, por supuesto, Señor. Pero tienes que ser como los secretarios que traen a los jefes, le traen la bandeja del trabajo que están haciendo.
el reporte que están haciendo. ¿Crees que en el cielo nomás vas a estar escuchando como la vía telefónica? ¿Y crees que los ángeles no están escuchando cuando te dicen, sí, Señor, claro, Señor, por supuesto, Señor, oh, sí, Señor, sí te escucho, Señor, claro, Señor, sí, Señor? Claro, hay una vía telefónica espiritual, entonces los ángeles están escuchando lo que le está diciendo Dios, sí, Señor, claro, Señor, por supuesto, Señor, cuida de mí, Señor, claro, Señor. Y todo el tiempo estás como una vía telefónica espiritual, y estás hablándole a Dios, y Dios dice, ¿y en qué momento me vas a dar reporte? ¿En qué momento vas a decirme, sabes qué? Estoy meditando tu libro, estoy meditando tu palabra. ¿De qué momento vas a venir como el secretario y vas a entregarle al jefe, mira, este es el trabajo que estoy haciendo, mira, este es el tiempo que le estoy dedicando a la palabra? Porque claro, es fácil estar todo el día, sí, Señor, claro, Señor, que sea tu voluntad, sí, Señor, por favor, Señor. Todo el tiempo estás así. Y solamente le estás dando vía telefónica a Dios. Cuando Dios te ha llamado para poder darle reporte de tu día, dice, aún las tinieblas, el infierno, las Hades, el Hades, hay reporte cuando te ven meditando, cuando te ven buscando de Dios, dice, acá hay un hombre que es amenaza, que está buscando mi palabra. Pero en el cielo también hay reporte y dicen, acá está mi hijo, está meditando mi palabra. El hombre puede decir, no, no es sorprendente, no, pero para Dios sí le sorprende que tú estés meditando la palabra. Porque dice, ¿a qué compararé pues a un hombre que edificó su casa en la arena y el otro edificó sobre la roca? Que el que estuvo en la arena se derrumbó su casa cuando vino las olas y la tormenta, mientras que el otro hombre se mantuvo en su casa, firme. No podemos estar sin darle reporte a Dios. ¿Cómo queremos que Dios responda a nuestras oraciones cuando estamos diciendo, sí, Señor, por favor, ayúdame, por favor, esto, en la vía telefónica espiritual, Señor, claro, Señor, por supuesto, Señor, sí, Señor? Estamos así todo el día, hablándole a Dios de esa manera, y no hallamos respuesta porque dice, claro, estás en la vía telefónica, pero no quieres escuchar lo que te quiero decir. Claro, estás hablando conmigo, estás escuchando la vía telefónica, pero cuando te digo medita, porque este es mi consejo, esta es mi palabra, esto es lo que te va a dar la respuesta que estás buscando, entonces no oyes a Dios. Y claramente quieres una respuesta. Quieres que Dios te dé un trabajo, quieres que Dios te dé algo financiero, quieres que Dios... Porque estás orando muchas veces por ese motivo, o dime que no. Estás ahí en la vía telefónica diciendo, Señor, por favor, Señor, sácame de esto, por favor, Señor, ayúdame en esto, por favor, Señor, llévame a esto. Y estás todo el día así, hablándole nada más, pero no estás escuchando la respuesta de Dios y te está diciendo, medita porque tengo un consejo para ti. ¿Quieres respuesta económica? ¿Qué dice? He sabido contentarme, cualquiera sea mi situación. Si tienes o no tienes, conténtate de lo que tienes. ¿Y qué más dice? Señor, dice, no, en el libro de Santiago, si alguien está triste, pues canta alabanza. Si alguien está gozoso, dice, si alguien está triste, ore. Si uno está gozoso, canta alabanzas. Y si uno está enfermo, llame a los ancianos y que oren por ellos. Porque la oración del justo puede mucho. Es cierto, la oración puede mucho, pero también la palabra puede mucho. La palabra puede mucho si tú le das el tiempo y la dedicación. Deja de estar ya todo el día así con la vía telefónica diciéndole, sí, Señor, claro, Señor, por supuesto, Señor, amén, Señor, sí, Señor. Todo el día estás así. Y eso no va a afirmar tu fe, por más que ores 1, 2 o media hora, no va a afirmar tu fe, porque estás hablándole, estás reportándole al jefe, le estás diciendo, Señor, sí, Señor, por supuesto, Señor, amén, Señor, tú eres poderoso, Señor, claro, Señor. Y Dios te dice, ya, está bien, estoy escuchando tu oración, porque Él dice, escucha atentamente tu oración. Él atiende su oído a tu oración, pero ¿qué más hay después de ahí? ¿Estás meditando? Porque yo te escucho, hijo, hija, pero quiero darte una respuesta.
Y la única respuesta que vas a hallar es a través de mi palabra. No te creas el sobre espiritual que Dios te va a decir, oh, sí, Señor, claro, Señor, me estás diciendo que tengo que ir a las naciones, que tengo que ir a las multitudes, y primero no te preparas. No te creas el sobre espiritual que Dios te habla, que tantas cosas, que ves visiones, que ves angelitos, porque no es así. Primero Dios te va a dar una respuesta y lo va a hacer a través de su palabra. Y después de lo que hayas meditado, Dios te va a hablar durante el día, algo diferente, pero no creas que Dios se va a estar moviendo a lo que muchas veces le decimos, Señor, envíame, envíame a mí, envíame a mí, no, mejor a mí. Y no lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque uno, primero no lo dices de corazón, y dos, porque sencillamente no tienes la disposición de hacerlo. Y Dios no se va a mover con gente que no tiene disposición. Se va a mover con gente que esté dispuesta a ir. A que no solamente le diga, Señor, sí, Señor, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Pero si no tienes la disponibilidad de ir, ¿cómo vas a ir? Más que disponibilidad, también tienes que tener un corazón entregado. Un corazón que se lo entregue. O sea, ¿acaso no dice, amarás al Señor con tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿O te has olvidado de ese libro? ¿O crees que ya la ley ahí quedó y sencillamente ese versículo? Incluso créeme que eso está en el Nuevo Testamento. Amarás a Dios. ¿Y qué es demostrarle que amas a Dios? Que entregas tu corazón. En este tiempo la gente ya no está entregando su corazón. Entregar su corazón es darle el tiempo a Él. Horas, estás en la vía telefónica, le estás hablando, sí, Señor, claro, Señor, ya le estás mostrando que lo amas de esta manera. También lees su palabra. Si lees su palabra, también le estás mostrando que le amas, porque dice, si guardares mis mandamientos, me amáis. Él sabe que lo amas, pero si no lees sus mandamientos, si no lees su palabra, ¿cómo le demuestras que lo amas? Esa es la pregunta que Dios me hace para ti y para mí en esta mañana. Aunque yo medito, Dios también es tan bueno de darme la palabra y le agradezco porque Él me da la palabra de lo que estoy recibiendo, de lo que estoy atesorando en mi corazón. ¿Me amas? Porque eso le dijo Dios a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces apacienta mis ovejas. ¿Crees que a Pedro simplemente se la dejó fácil? Le dijo, oh, vas a hablar esto, vas a hablar aquello. No, di lo que te parece, Pedro. Y ya, no. Dios lo preparó, dice, le instruyó para que escribiera. Pedro escribió el libro de Hechos. ¿Y cómo lo hizo? Preparándose. ¿O crees que tu vida continua en el Evangelio, en el camino de Dios, va a ser sencillo? Tienes que prepararte. No influyes a esa gente que te dice, oh, mira, mejor hace esto, mejor te conviene esto, mejor ora más tiempo, mejor ayuna. No las creas a esas personas, porque esas personas han vivido batallas que no han podido superar. Han vivido guerras espirituales que no han podido avanzar. No les creas. Crea a la gente que realmente ha podido mostrarte notoriamente de lo que sí Dios ha hecho en sus vidas. Hay gente que te dice, yo he hecho esto para tratar en esto, para que Dios hiciera esto, y se ha quedado ahí nada más, se han quedado estacionados. Así como el auto, ¿no? Lo estacionas y ya. Y dice, ¿y sabes que yo no he llamado a la gente para estacionarse en mi camino? Yo le he llamado para que avancen. ¿O acaso le dijo, por favor, Moisés, Dios dándole reportes telefónica, por favor, Moisés, que dile al pueblo que se quede al medio del mar y ya cuando pase una hora y se den un relajo ahí en el agua, tocando el agua ahí, o viendo el agua, entonces ahí ya los haré pasar. No, él le dijo, pasen, caminen. Al pueblo le dijo, Moisés, avancen, avancen, avancen. Es lo que le decía, Señor. Moisés sabía reconocer el poderío de Dios. Decía, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, ahí le habló y le dijo, ¿sabes qué? Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y mientras que tú levantes tus manos, Moisés, vas a ver el poder de mi mano. Porque no es tu mano el que hace mover la mano de Dios, es el poder de su mano que se mueve a favor tuyo para que avances. Mientras que tú mantengas, le dijo, mientras que tú mantengas tus manos arriba, Moisés, vas a ver al pueblo avanzar. Pero tienes que ser un impulsador, tienes que hacerlo avanzar. ¿De qué manera?
viéndote, no hay de otra forma. ¿Qué crees? Que porque tú le dices a una persona, estoy meditando, estoy orando, vas a ser un impulsador? Eres parte de sí, pero créeme, la gente gana más viéndote que de lo que le dices, de lo que haces. De nada sirve que le digas a la gente, estoy orando, estoy meditando, y cuando llegas a tu cama, Dios te dice, ¿realmente estás diciendo la verdad de lo que estás diciéndole a la gente? Porque Dios también nos corrige, como un hijo es corregido con amor de su padre, así Dios corrige, como nuestro Padre corrige con amor. Así que no creas que te la vas a llevar fácil. Dios te va a hablar y te va a decir, ¿sabes qué? Medita. Y si no lo estás haciendo, no le digas al otro, medita, medita, medita. Estás diciéndole a la persona al lado, Es como diciéndole, Dios, tú habla con Dios, tú habla con Dios, tú habla con Dios. Pero no lo estás haciendo tú. Y no es así de esa manera. No es de esa manera. Por eso es fundamental de poder meditar la palabra de Dios. Medita, busca ese tiempo con Dios, porque Él te va a llevar a meditar. Quieras o no quieras, te va a llevar a meditar, porque es necesario que te prepares